Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos la segunda entrega de la entrevista a Virginia Sánchez Navarro, una mexicana que ha dedicado su vida a la investigación, el activismo y el empoderamiento femenino. Hoy conoceremos la agenda lunar para el año 2025. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora Charlas con Ángela. Feliz año, feliz 2025 para todas y todas las personas y todos nuestros televidentes, y muchas gracias por habernos acompañado el año pasado. Hoy tenemos nuevamente a la maestra Virginia Sánchez Navarro desde México. La maestra va a continuar contándonos qué debemos hacer este próximo año. Pero vamos a hablar también un poquito, maestra, de su fundación, de su escuela, de lo que usted enseña. Le vamos a mostrar esta foto y usted nos comenta. Bien, esta es la foto que tengo en la portada, en la página de Sintonía Diosa. Sintonía Diosa es el nombre que doy a la escuela, a la academia, al centro de formación que tengo. El nombre viene de la invitación a vibrar en la frecuencia de la diosa. Esto implica varias cosas. Uno, reconocer que la historia omite toda la historia de el liderazgo donde las mujeres fueron los líderes de la humanidad. Ese periodo es mucho más largo que la historia conocida. Ese periodo, y ahora, bueno, sabemos más. Estamos ante la puerta de tanto conocimiento que surge, que incluso ahora sabemos mucho más que la historia del Paleolítico y del Neolítico, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la diosa refiere a que el culto de la humanidad durante milenios fue a la figura femenina a partir de las aportaciones que hicimos las mujeres al fenómeno civilizatorio y humanizante de la población humana. Entonces, a eso se refiere, a recordar, a conocer, a aprender esta parte de la historia y a vibrar en armonía con la divinidad en su totalidad, es decir, en la polaridad masculina y en la polaridad femenina. No es que haya un dios y una diosa, es que la divinidad es estas dos polaridades y la lógica patriarcal prescinde de la figura femenina o la reduce a la versión de las vírgenes, ¿no? Donde ya no hay sexualidad, donde ya la maternidad es asexuada y donde está de las millones de cualidades de lo femenino, se limita nada más a la compasión, que es enorme, pero toda la autoridad, el liderazgo, la capacidad de conexión con lo divino que tiene lo femenino, eso queda omitido. Entonces, Sintonía Diosa refiere a eso. Refiere a manejar esta polaridad de forma inteligente, a habilitar tus facultades masculinas, que son pensar, o sea, razonar, conectar, y a lo femenino, que es tu capacidad de intuir y de sentir. Estas son polaridades que tenemos todos los seres humanos y que han estado desequilibradas. Es un momento de buscar y de lograr ese equilibrio en nosotras y en nosotros. Las mujeres podemos ser patriarcales y los hombres pueden sentirse feministas, ¿no? Eso con respecto a la página. Cuéntanos un poco entonces, hay tres formas de participar, digamos, en la escuela que tú tienes, y una de esas es la parte de la astrología. Volvamos otra vez a hablar un poco de esa parte y de lo que podemos hacer en este 2025. De acuerdo. Mira, yo me formé como socióloga, también tengo una formación en comunicación, y la sociología me permite entender lo que ocurre con los grupos sociales en la Tierra, pero la astrología me permite entender lo que ocurre en el cielo, y como es arriba es abajo. Entonces, esa máxima del Kybalión es absolutamente cierta como todas las demás,
y entender cómo esos parientes celestes nos están hablando, nos están apoyando, nos están induciendo a ciertos procesos es muy importante. Sí, me parece muy importante y muy interesante. Hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué quiere decir que lo que es arriba es abajo? Ah, fíjate, mira, no sé si tu auditorio conozca el Kybalión, pero es esta obra que surge hace poco, pero que recoge los 7 principios universales, ¿no? Que todo es mente, que a la ley de correspondencia, y uno de esos principios es de que como es arriba es abajo. Es decir, todo es la creación divina y todo obedece al mismo patrón. Entonces, lo que está ocurriendo en el cielo tiene una influencia en lo que ocurre en la tierra y las decisiones que nosotros tomamos en la tierra tienen un impacto en lo que ocurre en el cielo. Y así todo, esta interacción entre tú y yo ahora y con Juan que nos ayuda y todo, nos impactamos mutuamente. No hay nadie que sea inmune a el autismo, ¿verdad? Un poco, pero no. Todo es interactuante e interdependiente. A eso se refiere. Como es adentro, es afuera. El hecho de que yo ponga mi atención en algo y le agregue emoción y sostenga esa atención es lo que hace que se manifieste. Tenemos fractalmente la realidad que tenemos porque hay convenciones sociales que hacen que se reproduzca. En el momento en que seamos colectivamente capaces de poner nuestra atención en la infinita posibilidad de lo que es el ser humano, entonces la realidad va a cambiar. No va a cambiar, eso lo entendí, tú y yo tenemos experiencia política, fuimos candidatas, participamos, hemos formado grupos, etcétera. Yo ahora entiendo que esa parte tiene una función, pero es mucho más poderoso desde la atención, desde lo cuántico. Maestra Virginia, en tu parte de tu relación, del futuro que tiene el mundo con un liderazgo de mujeres, ¿cómo ves tú esa parte en la parte astral? Desde siempre mi objeción respecto a las cuotas no era tanto que hubiera la paridad, sino que las mujeres conocieran, se dieran permiso de ser no solo cabeza, sino también corazón y conocieran toda la historia en su plenitud, no solamente la versión patriarcal, porque las mujeres que se desempeñan como hombres no contribuyen realmente o crean este espejismo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué nos pide el cielo? Si masculino o femenino, el cielo está pasando de muchos planetas en signos de tierra y de agua a planetas en signos de aire y de fuego. O sea, el cielo nos está pidiendo energía masculina en hombres y en mujeres. Y la energía masculina y femenina en hombres y mujeres, luego hay que hacerle una lectura de si tiene una postura de dominación o tiene una postura de cooperación. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle las mujeres y los hombres para entender a dónde nos lleva las fuerzas que tienen el control sobre el mundo en ese momento y si estamos a la altura? No podemos incidir en el mundo si no entendemos lo que está ocurriendo. Y la mayoría de las personas que solo ve la televisión o que solo lee los periódicos, no. Es por eso que ahorita los podcasts y etcétera hay unos youtubers que tienen infinitamente mejor rating que los canales de televisión porque la gente va despertando y se da cuenta de que eh, tienen en verdad el interés en su corazón de el interés real del bienestar de las personas, de la evolución de las personas. Entonces, lo primero sería informarnos, de veras entender qué es lo que está pasando en el mundo para ahí poder decidir. ¿No? El punto es el libre albedrío, el punto es usar el libre albedrío de manera informada. O sea que, digamos, no tenemos en esa forma de relacionarnos de los intereses colectivos, no vale la pena que se le dé prioridad, digamos,
al matriarcado, ni a la economía del dar, ni a todos estos movimientos que están manejando ahora las mujeres en el mundo? Mira, hermosa, primero yo no sé cuántas mujeres en el mundo realmente lo manejemos, ¿no? Y segundo, claro que vale la pena, por supuesto. Lo que dije no lo excluye, lo incluye. Es decir, sí tenemos que entender que la historia patriarcal es recientica, ¿no? Que tiene estos 2000 años y que durante 25.000 años hubo historia matriarcal. Pero también estoy agregando ahora de que hay otros periodos, las Younger Dryas se llama, y muchos milenios que las pirámides de Egipto no tienen los años que dicen tener, no tienen 5.000 años, sino que no tienen tampoco 30, sino que tienen miles y miles, decenas de miles de años, etcétera. O sea, nuestra perspectiva histórica, si bien hay que abrirla de patriarcado a matriarcado, también la vida nos va a pedir abrirla muchísimo más estos años, muchísimo más. Claro que hay que incluir el conocimiento matriarcal a la vida, pero no por ser mujeres se está ejerciendo ese conocimiento, es lo que te estoy explicando, que muchas líderes que detentan muchísimo poder en sus manos se comportan de forma absolutamente patriarcal. Entonces, Cierto. ¿no? Virginia, bueno, lo que tú nos has dicho verdaderamente que nos ilumina, pero queremos también como ver en dónde nos situamos nosotros como seres humanos y como mujeres también, para poder lograr, pues, para poder lograr lo que viene ahora y lo que viene en este año. Listo. Mira, Ángela, a mí me gustaría aclarar algo. Cuando las personas dicen, ay, pero dime qué va a pasar, qué me va a pasar en tal mes si soy tal signo y tal, me gustaría, por eso hago esta explicación de lo trascendente del momento por el que estamos pasando, porque no importa qué va a pasar en particular, lo muy trascendente es lo que nos está pasando como humanidad. Yo sé que es un poco de golpe porque la mayoría de las personas está acostumbrada a pensar en yo, mi necesidad, mi consumo, la sobrevivencia, tal. Y la situación cósmica nos obliga a salir de esa percepción tan estrecha. Y por eso te explicaba que los planetas se dividen en estas tres categorías que me gustan mucho: lo personal, lo interpersonal y lo transpersonal. Entonces, todo lo que está ocurriendo es transpersonal, nos afecta a todos. Entonces, la primera recomendación es pensar en colectivo y eso ya sería social, ¿no? Interpersonal. Pero la gran respuesta es, como humanidad de la Tierra, ¿cómo nos hacemos responsables de lo que está ocurriendo en la Tierra? De lo que, por ejemplo, el hecho de que en los últimos años, a ver, quiero antes hacer una comparación. Si, ¿Por qué los astrólogos decíamos 20 años antes del 2020? Lo que va a ocurrir en 2020 es un parteaguas, va a ser un antes y un después. ¿Por qué sabíamos eso? Bueno, pues porque la conjunción de Plutón con Saturno, por las tres conjunciones de Plutón con Júpiter, por la conjunción Júpiter-Saturno el 21 de diciembre, porque son aspectos trascendentes. Lo que ocurre ahora es más trascendente aún, en el sentido de que nos invita a pensar como colectivo y a pensar como humanidad, como si estuviéramos, literalmente es lo que está pasando, graduándonos para entrar en la relación con el cosmos, en relación con otras civilizaciones en la galaxia, en contacto con los seres que intervinieron en nuestra genética hace muchos años, etcétera. Estamos ante las puertas de una donde cantidad de mentiras que han mantenido a la humanidad dormida y a la humanidad desinformada y a la humanidad usando mucho menos de sus facultades, ¿no? Desconectada de la divinidad, todo eso va en la antesala de eso, en la puerta que se abre hacia eso. Entonces, eso es lo que más me gustaría dejar grabado en la conciencia del televidente, que estamos a la entrada de una siguiente etapa de esta
iniciación constante que tenemos desde hace 50 años y que esta en particular nos gradúa como como colectivo inteligente, como creatividad colectiva. Para eso nos tenemos que reinventar en lo personal. Tenemos que pensar en un yo. Eso nos lo pidió el eclipse, los eclipses en Aries en este año, en abril. El eclipse es un reseteo. Y reseteo es una palabra muy importante ahora porque pues a eso se dedica el Club de los Billonarios y, que se reúne el Foro Económico Mundial, ¿verdad? En cómo planean resetear a la humanidad, ¿verdad? Este es el momento donde tenemos que decidir si nos van a resetear o nos reseteamos nosotros. Si somos el objeto de laboratorio de algunos que deciden hacia dónde quieren que vaya nuestro destino, o si somos capaces de empezar a soltar todos los miedos que tenemos de asumir nuestra propia responsabilidad como creadores de nuestra realidad y de la realidad colectiva. Ya no solo tenemos que hacernos responsables de crear nuestra propia realidad, de asumir que no somos solo efectos, sino somos causa, que donde ponemos nuestra atención, ahí va la energía, que si le agregamos emoción, eso es lo que manifestamos y eso es lo que enseño con la agenda lunar y con la app, sino ahora tenemos que asumir que estamos co-creando esta realidad. Siempre la hemos co-creado, pero pero en automático, en un programa que perpetuamos de forma condicionada, no de forma consciente. Entonces, esa es la graduación. Somos capaces de entender que creamos nuestra realidad personal desde las decisiones que tomamos de forma informada si entendemos lo que nos pide el cielo. Una vez que lo entendemos, mis decisiones están en sintonía con eso y implican evolución. ¿Voy a ser una mejor Virginia de la que era hace un mes, hace 2 años, hace 10 años o no? Uno. Y dos, esa Virginia que ya reconoce que sí las decisiones la están llevando a ser una mejor sí misma, eh, conoce su luz, conoce su contribución. Te invito, ¿conoces tú tu luz? ¿Conoces tu contribución? ¿Eres capaz de entonces conscientemente buscar a tus pares y aportar tu luz y reconocer la luz en los demás y co-crear de forma colectiva? Vamos a dejar que unos decidan cuál es el destino. A eso se reúnen los del Foro Económico Mundial, a decidir cuál es el destino de la humanidad, a decidir que te van a transhumanizar, que ya no vas a ser, que están cambiando la genética de tu ser de forma desde la alimentación, con los trazos químicos en el cielo y desde luego con los chips, etcétera. Ahora ya es casi vicepresidente, ¿verdad? Este Musk con los vecinos del norte y él tiene satélites en toda la Tierra decidiendo de qué nos bombardean, con qué energía nos bombardean. Entonces, ¿sabes eso? ¿Aceptas esa energía? ¿Eliges que estés inhalando aluminio y nanopartículas de un montón de cosas tóxicas? ¿Quieres comer solamente lo que te da Monsanto o tú quieres comer otra cosa? Ese es el punto de decisión y lo vamos a conversar colectivamente o no. ¿Somos capaces de tomar decisiones colectivas o no? Otra, las formas de tomar decisiones van a ser las mismas que conocemos, van a ser los partidos, van a ser los sindicatos, van a ser los gobiernos o no. El Urano en Géminis y el Plutón en Acuario, toda esta nueva inyección de energía de aire, de mente, nos lleva a inventar. ¿Y van a seguir inventando por nosotros o vamos a ser capaces de inventar nosotros y de tener una respuesta y la fuerza y la claridad para detener lo que no nos conviene? Sí, cierto. Bueno, tienes toda la razón, Virginia. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y nuevamente, muchísimas gracias a ti y a nuestros televidentes. Feliz año 2025. Pues ojalá que este programa nos haga pensar muchísimo en cómo vamos a actuar y qué va a ser nuestras vidas en este nuevo año.